Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 11 del libro Maestría de Robert Greene. 2. Ríndete a la realidad. El aprendizaje ideal. Después de tu educación formal, entras en la fase más importante de tu vida, una segunda educación, esta vez práctica, conocida como aprendizaje del oficio. Cada vez que cambias de carrera o adquieres nuevas habilidades, reinicias esta fase de la vida. Los peligros son muchos. Si no tienes cuidado, sucumbirás a tus inseguridades, te enredarás en problemas y conflictos emocionales que dominarán tus pensamientos y desarrollarás temores y deficiencias de aprendizaje que acarrearás toda la vida. Antes de que sea demasiado tarde, debes aprender las lecciones y seguir la senda establecida por los grandes maestros pasados y presentes. Una especie de aprendizaje ideal que trasciende todos los campos. Entre tanto, dominarás las habilidades necesarias, disciplinarás tu mente y desarrollarás opiniones propias, lo que te preparará para los retos creativos en el camino a la maestría. La primera transformación. Desde una etapa temprana en la vida de Charles Darwin, de 1809 a 1882, sintió pesar sobre él la presencia de su padre. Este hombre era un exitoso y acaudalado médico rural con grandes esperanzas en sus dos hijos, pero Charles, el menor, parecía ser el menos proclive a cumplir sus expectativas. No era bueno en griego y latín, ni en álgebra, y en realidad en nada que tuviera que ver con la escuela. Y no es que no tuviera ambición, sino que no le interesaba conocer el mundo a través de los libros. Adoraba la vida al aire libre, cazar, buscar en el campo raras especies de escarabajos, coleccionar flores y especímenes minerales. Podía pasar horas observando la conducta de los pájaros y tomando elaborados apuntes sobre sus diferencias. Tenía habilidades para captar esas cosas, pero tales pasatiempos no equivalían a una carrera, y conforme crecía podía sentir la creciente impaciencia de su padre. Un día, éste lo reprendió con palabras que él no olvidaría nunca. Tus únicos intereses son la caza, los perros y atrapar ratas. Serás una desgracia para ti y tu familia. Cuando Charles cumplió 15 años, su padre decidió intervenir más activamente en su vida. Lo envió a la Escuela de Medicina de Edimburgo, pero Darwin no soportaba ver sangre y tuvo que desertar. Decidido a hallarle una carrera, el padre consiguió para él un futuro cargo en la iglesia, como párroco de pueblo. Darwin recibiría a cambio una remuneración generosa y dispondría de mucho tiempo para persistir en su manía de coleccionar especímenes extraños. El único requisito para ocupar ese puesto era poseer un título de una universidad eminente, así que Darwin fue inscrito en Cambridge. Una vez más, tuvo que hacer frente a sus desintereses en la educación formal. Hacía su mejor esfuerzo, desarrolló un interés en la botánica y trabó amistad con su maestro, el profesor Heslow. Se esmeraba tanto como podía y para alivio de su padre, no sin dificultad, obtuvo su licenciatura en mayo de 1831. Es un licenciado, Darwin. Esperando que sus estudios hubieran terminado para siempre, Darwin viajó entonces por el campo inglés, donde pudo satisfacer todas sus pasiones por la vida, a la intemperie y olvidarse por un momento de su futuro. Cuando volvió a casa, a fines de agosto, le sorprendió ver que le aguardaba una carta del profesor Heslow. Este lo había recomendado para un puesto como naturalista sin sueldo en el navío real Beagley, que zarparía en unos meses en un viaje de varios años alrededor del mundo, inspeccionando litorales diversos. Como parte de su trabajo, Darwin estaría a cargo de recolectar especímenes de fauna, flora y minerales y de remitirlos a Inglaterra para sus exámenes. Evidentemente, Heslow había quedado impresionado por la notable habilidad de este joven para coleccionar e identificar especímenes botánicos. El ofrecimiento confundió a Darwin. Nunca había pensado viajar tan lejos, y menos aún seguir una carrera como naturalista. Pero antes siquiera de que tuviese tiempo para considerarlo, se inmiscuyó su padre, oponiéndose por completo a que aceptara esa propuesta. Darwin jamás había visto el mar, y no se adaptaría a él. Carecía de formación científica y le faltaba disciplina. Además,
Tomarse varios años para dicho viaje pondría en peligro el puesto que su padre le había conseguido en la iglesia. El padre fue tan enérgico y persuasivo que Darwin no pudo menos que plegarse y rechazar la oferta. Pero en los días siguientes pensó en ese viaje y en cómo sería. Y cuanto más lo imaginaba, más le atraía. Quizá haya sido la atracción de la aventura tras una infancia tan protegida o la oportunidad de explorar una carrera como naturalista, viendo casi cada posible forma de vida que el planeta pudiera ofrecer. O tal vez debía alejarse de su opresivo padre y hallar su propio camino. Cualquiera que haya sido el motivo, Darwin cambió pronto de opinión y mostró interés en aceptar la propuesta. Tras reclutar a un tío para su causa, logró que su padre le diera un reacio consentimiento. En la víspera de la partida del barco, Darwin escribió al capitán de Beagle, Robert Fitzroy. Le dijo: "Mi segunda vida está por comenzar, y este será, por el resto de mis días, como un cumpleaños". ¡Qué bacán! El barco zarpó en diciembre de ese año y casi al instante el joven Darwin lamentó su decisión. El navío era más bien pequeño y las olas lo arrastraban sin piedad. Él se la pasaba mareado casi todo el tiempo y no podía retener el aliento. Le pesaba la idea de que el mundo, le pesaba la idea de que en mucho tiempo no vería a su familia y que tendría que pasar años encerrado con todos aquellos desconocidos. Desarrolló taquicardia y se sentía gravemente enfermo. Los marineros percibían su falta de experiencia en el océano y lo miraban con extrañeza. El capitán Fitzroy resultó ser un hombre de talante muy voluble, que se enfurecía de súbito por las causas más triviales. Era, asimismo, un fanático religioso que creía en la verdad literal de la Biblia. Sería deber de Darwin, estableció Fitzroy, hallar en América del Sur evidencias del diluvio y la creación, tales como se les describía en el libro de Génesis. Darwin lamentó haberse opuesto a su padre y su sensación de soledad era aplastante. ¿Cómo podía soportar por meses sin fin esa limitada existencia, viviendo con estrecha cercanía de un capitán que parecía estar medio loco? A pocas semanas del inicio del viaje y sintiéndose desesperado, optó por una estrategia. Cada vez que en casa había experimentado igual agitación interna, siempre lo había tranquilizado salir y observar el mundo a su alrededor. Así podía olvidarse de él mismo. Este era ahora su mundo. Observaría la vida a bordo del barco, a bordo de aquel barco, perdón, que está medio borroso esto. Barco. El carácter de los marineros y el capitán como si tomara apuntes de las manchas de las mariposas. Notó, por ejemplo, que nadie se quejaba de la comida, el clima ni las tareas por realizar. Todos valoraban el estoicismo. ¡Wow! ¡Qué bonita palabra! Después la leeremos juntamente. Yo soy estoico, pero es un gran tema que después vamos a conversar. Vamos con: todos valoraban el estoicismo. Él intentaría adoptar esa actitud. Parecía que Fitzroy se sentía algo inseguro y necesitaba constantes confirmaciones de su autoridad y elevada posición en la marina. Darwin se las preveería a manos llenas. Poco a poco comenzó a encajar en el esquema de la vida diaria a bordo. Adoptó incluso algunos modales de los marineros. Todo esto lo distraía de su soledad. Meses más tarde, el Beagle llegó a Brasil y Darwin entendió entonces por qué se había empeñado tanto en hacer ese viaje. La inmensa variedad de flora y fauna locales le fascinó. Aquel era un paraíso para el naturalista. No se parecía a nada que él hubiera observado o recolectado en Inglaterra. Un día que recorría un bosque, se paró a un lado del camino y presenció el espectáculo más cruel y enigmático que hubiera visto nunca. Una marcha de diminutas hormigas negras con columnas de más de 100 metros de largo que devoraban a su paso todo ser vivo. Para donde volteara veía algún ejemplo de la feroz lucha por sobrevivir en las selvas en la que la vida abundaba en demasía. Al ocuparse de su trabajo, Darwin se percató rápidamente de que también enfrentaba un problema.
Todas las aves, mariposas, cangrejos y arañas que atrapaba eran muy poco comunes. Parte de su labor consistía en elegir juiciosamente qué enviar a su país. Pero, ¿cómo podría saber qué era lo que valía la pena coleccionar? O sea, wow, tantos animales, ¿no? ¿Qué mando? ¿Qué mando para allá? Tendría que ampliar sus conocimientos. No solo tendría que dedicar horas innumerables a estudiar todo lo que veía en sus paseos y tomar copiosos apuntes, sino que además tendría que hallar la forma de organizar toda esa información, catalogar todos esos especímenes, dar algún orden a sus observaciones. Aquella sería una tarea hercúlea. Hercúlea, sí, hercúlea. Pero, o sea, una tarea muy difícil, ¿no? Hercúlea. Pero, a diferencia de las labores escolares, le emocionaba. Estos eran seres vivos, no vagas nociones librescas. O sea, no simplemente imágenes de libros, ¿verdad? Mientras el barco se dirigía al sur, siguiendo la costa, Darwin se dio cuenta de que parte del interior de Sudamérica no había sido exploradas nunca por un naturalista. Resultó haber toda forma de vida que pudiera encontrar. Inició una serie de caminatas a las pampas argentinas, acompañado solo por el gaucho, por gauchos, mejor dicho, por gauchos, para recolectar todo tipo de animales e insectos poco comunes, adoptando la misma estrategia que el barco, y observó a los gauchos y sus costumbres hasta insertarse en su cultura, como si fuera uno de ellos. En esas y otras excursiones tuvo que hacer frente a indios saqueadores, insectos ponzoñosos y jaguares que acechaban en el bosque. Sin pensarlo siquiera, desarrolló un gusto por la aventura que habría maravillado a sus familiares y amigos. Un año después de inicio del viaje, en la playa a 650 kilómetros al sur de Buenos Aires, descubrió algo que lo haría pensar durante muchos años por venir. Llegó a un acantilado cuyas rocas representaban vetas de color blanco. Al descubrir que se trataba de huesos enormes de algún tipo, se puso a perforar la roca, extrayendo tantos residuos como le fue posible. Estos eran de un tamaño y tipo que no había visto nunca antes. Los cuernos y caparazón de lo que parecía ser un armadillo gigante, los colmillos inmensos de un mastodonte y luego, para su gran sorpresa, el diente de un caballo. Cuando españoles y portugueses habían llegado a América del Sur, no hallaron caballos por ninguna parte, pero este diente era muy antiguo, anterior a su llegada. Darwin comenzó a hacerse preguntas si esas especies habían desaparecido mucho tiempo atrás. La idea de que toda la vida hubiera sido creada de una vez y para siempre parecía ilógica. Más todavía, ¿cómo había podido extinguirse tantas especies? ¿La vida en el planeta podía hallarse acaso en un constante estado de flujo y desarrollo? Como que mueren todos y revivimos, mueren todos y revivimos. O perdón, mueren todos y vuelven a ser vida. Qué tonto que soy. Meses después, recorría las alturas de los Andes, buscando especímenes geológicos raros para remitirlos a Inglaterra. A una elevación de 3.660 metros descubrió conchas fosilizadas y depósitos de roca marinas. ¡Wow! En altura encontró ese tipo de rocas. Hallazgos más bien asombrosos a esa altitud, claro, obviamente. Cuando los examinó, junto con la flora circundante, especuló que esas montañas habían estado cubiertas alguna vez por el océano Atlántico. Miles de años atrás, una serie de volcanes debía haberlas elevado en forma creciente. En vez de reliquias para confirmar las historias de la Biblia, él encontraba evidencias de algo inquietamente distinto. Wow, gracias, Darwin. Conforme el viaje avanzaba, Darwin notó cambios obvios en sí mismo. Antes, casi cualquier tipo de trabajo le resultaba tedioso, pero ahora podía trabajar el día entero. De hecho, con tanto que explorar y aprender, no soportaba desperdiciar un solo minuto del viaje. Había cultivado una vista increíble para la flora y la fauna sudamericana. Podía identificar aves locales por su canto, las manchas de sus huesos, su modo de echar a volar. Le fue posible catalogar y organizar toda esa información de manera eficiente. Más aún, su mismo modo de pensar había cambiado. Observa algo, leía y escribía al respecto y luego desarrollaba una teoría después de más observación, de tal forma que sus teorías y observaciones terminaban alimentándose unas a otras.
Lleno de detalles de tantas facetas del mundo que exploraba, le brotaban ideas que parecían salir de la nada. En septiembre de 1835, el Beagle, el barco, dejó la costa del Pacífico de Sudamérica y se dirigió al oeste, de vuelta a casa. La primera escala fue una serie de islas prácticamente desocupadas, conocidas como los Galápagos. Estas islas eran famosas por su flora y fauna, pero nada habría podido preparar a Darwin para lo que encontró allí. El capitán Fitzroy le dio una semana para explorar una de las islas, tras de la cual seguirían su camino. Desde el momento en que puso un pie en ella, Darwin se percató de que había en ese lugar algo distinto. Aquella pequeña mota terrestre rebosaba de una vida que no se parecía a la de ninguna otra parte. Miles de iguanas negras pululaban a su alrededor, en la playa y aguas poco profundas. Tortugas de 225 kilogramos de peso esta palabra es difícil, recorrían parsimoniosamente la costa. Focas, pingüinos y cuervos marinos, todas estas criaturas de aguas frías, poblaban una isla tropical. Al concluir esa semana, Darwin había contado 26 especies únicas de aves terrestres, tan solo en esa isla. Sus frascos empezaron a llenarse con las más extrañas plantas, serpientes, lagartos, peces e insectos. De regreso en el Beagle, se puso a catalogar y clasificar el notable número de especímenes que había recolectado. El hecho de que casi todos ellos representaran especies totalmente nuevas le impresionó de sobremanera. Entonces hizo un descubrimiento más increíble todavía. Las especies diferían de una isla a otra. Aun si solo las separaba una distancia de 80 kilómetros, los caparazones de las tortugas tenían marcas distintas y los pinzones habían desarrollado tipos de picos diferentes, diseñado cada cual por una clase específica de alimento en su isla particular. De repente, como si los 4 años de viaje y todas sus observaciones hubieran destilado en él una manera más profunda de pensar, una teoría radical cobró forma en su mente. Esas islas, especuló, habían sido inicialmente arrojadas a las aguas por erupciones volcánicas como las de los Andes. Al principio no había vida en ellas, pero poco a poco había recibido la visita de aves que depositaron semillas en ellas. Varios animales arribaron por mar, lagartos o insectos flotando en troncos, tortugas originalmente de una variedad marina que llegaban a nado. Luego de miles de años, cada criatura se había adaptado a los alimentos y predadores que halló ahí. Cambiando entre tanto su forma y apariencia, los animales que no lograron adaptarse evidentemente se extinguieron, como los fósiles de las criaturas gigantescas que Darwin desenterró en Argentina. Aquella había sido una lucha inclemente por la sobrevivencia. La vida en esas islas no había sido creada de una vez y para siempre por un ser divino. Las criaturas que las habitaban habían evolucionado lentamente hasta adoptar la forma que exhibían en ese momento. Y estas islas representaban un microcosmos del planeta mismo. Durante su viaje a casa, Darwin desarrolló más ampliamente esta teoría, de implicaciones revolucionarias. Probar su validez se convertiría en la obra de su vida, probar que es real. En octubre de 1836, el Beagle llegó por fin a Inglaterra. Tras cerca de 5 años en el mar, Darwin corrió a casa y cuando su padre lo vio se quedó atónito. Había cambiado físicamente, su cabeza parecía más grande, su actitud entera era distinta, agudeza y seriedad de propósito se advertían en sus ojos, casi el aspecto contrario al del joven extraviado que años antes se había echado en el mar. Resultaba obvio que ese viaje había transformado a su hijo en cuerpo y espíritu.